Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Muchos creyentes leen este versículo y esperan que, tras buscar a Dios, las puertas de la abundancia se abran de inmediato. Pero el reino no funciona bajo la lógica del deseo, sino bajo la ley de la fidelidad. Las añadiduras de Dios no son premios, son consecuencias espirituales de una vida alineada con su propósito. El problema surge cuando el corazón busca el reino, con la mirada puesta en la recompensa. Oramos, servimos, cantamos, pero en el fondo esperamos que el Señor se mueva en función de nuestros tiempos. Sin embargo, las añadiduras no obedecen a la impaciencia del hombre, sino a la madurez del Espíritu. Dios no niega sus promesas, las reserva, porque antes de entregar lo que pedimos, Él forma en nosotros la estructura que pueda sostenerlo. ¿Cómo Dios entregará abundancia a quien aún no sabe administrarla? ¿Cómo confiará una relación a quien no ha aprendido a amar en soledad? ¿Cómo añadirá honra a quien aún busca ser visto? Las añadiduras no se retrasan, somos nosotros los que a veces aún no estamos listos. Y mientras el hombre se queja de la espera, el cielo trabaja en el carácter, puliendo cada arista del alma hasta que el corazón refleje la obediencia más pura. No todo lo que llega a la vida del hombre viene de Dios. El enemigo también sabe añadir, pero sus añadiduras tienen un precio: el alma. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de una sola inclinación. Fue una promesa rápida, sin proceso, sin cruz, sin obediencia. Así trabaja el adversario. Ofrece atajos donde Dios pide fidelidad. Muchos creyentes, cansados de esperar las añadiduras divinas, aceptan las que el mundo les presenta, un trabajo que aleja de la presencia, una relación sin propósito, una oportunidad que roba la paz. Y cuando lo hacen, piensan que fue bendición, pero con el tiempo descubren que lo que parecía brillo era sombra disfrazada de luz. Las falsas añadiduras llegan con prisa, pero se van con dolor. Las verdaderas llegan con paciencia y permanecen con propósito. Por eso el Señor retrasa algunas puertas, no porque no te ame, sino porque sabe que lo que parece éxito hoy podría ser ruina mañana. Él no quiere verte grande por un momento, sino firme por siempre. Cuando Dios añade su bendición no trae tristeza consigo. Proverbios 10:22. Esa es la marca del cielo, una paz que permanece aun cuando el entorno cambia. Así que si lo que esperas no llega, no pienses que Dios te ha olvidado. Tal vez te está protegiendo de una añadidura que no proviene de Él, porque más peligroso que no recibir es recibir fuera de tiempo o de la voluntad de Dios. Antes de que las añadiduras lleguen, Dios forma al hombre en el oculto. El reino no entrega coronas a quien no ha aprendido a cargar la cruz. Por eso, muchos sienten el silencio del cielo justo cuando más oran. No es rechazo, es entrenamiento. Dios no prueba al creyente para conocerlo, sino para que el creyente se conozca a sí mismo. Porque en la espera se revelan las intenciones. ¿Buscamos a Dios por amor o por interés? ¿Servimos para honrarlo o para ser vistos? ¿Confiamos en su promesa o solo en sus provisiones? Las añadiduras no se otorgan a corazones divididos. El Señor no puede confiar grandes cosas a quien aún tambalea entre el reino y el mundo. Por eso, antes de abrir puertas, Dios limpia motivaciones, quita amistades, cambia entornos, interrumpe planes y a veces nos deja solos. No para destruirnos, sino para purificar el deseo. José soñó con la grandeza, pero antes de verla fue vendido, traicionado y encarcelado. David fue ungido como rey, pero antes de sentarse en el trono tuvo que huir y esperar. Así también el justo pasa por hornos que no destruyen sino que definen. Porque la añadidura que llega sin proceso termina perdiéndose con facilidad. Dios no se tarda, Él prepara. Y cuando el corazón del hombre aprende a descansar en su voluntad, las añadiduras dejan de ser una obsesión y se convierten en testimonio. Las añadiduras de Dios no llegan como una sorpresa, llegan como una confirmación. No aparecen para llenar vacíos, sino para sellar un proceso. El Señor no entrega bendiciones a quien todavía busca sentirse completo con ellas,
sino a quien ya encontró plenitud en su presencia. Por eso muchos oran, ayunan y claman, pero el cielo guarda silencio hasta que el corazón entiende una sola verdad. La añadidura no es el fin, es el reflejo de la obediencia. Cuando las añadiduras llegan, ya no son el centro del deseo, sino una extensión del propósito. Dios añade al que se ha despojado, añade al que no compite, añade al que aprendió a esperar en silencio sin envidia ni comparación, añade al que ya no busca reconocimiento, sino agradar al Padre en lo secreto. Porque el reino no entrega tesoros a manos impacientes. El reino confía sus dones a los que aprendieron que la fidelidad en lo poco vale más que la abundancia sin dirección. Así, las añadiduras no llegan por presión, llegan por madurez. Mira a Abraham. Esperó años por su promesa. Dios le dijo, «Te haré padre de muchas naciones». Pero antes de ver descendencia, tuvo que creer sin evidencia, caminar sin mapa y esperar sin reloj. Y cuando su fe se hizo obediencia, Dios cumplió lo que había dicho. Así también, cuando el justo termina su proceso, Dios no solo añade, multiplica, le da más de lo que pidió y de una forma que ni siquiera imaginaba. Porque el Señor no trabaja en la superficie del deseo humano, Él labra el alma hasta que sea capaz de sostener lo eterno. Y cuando llega la añadidura, el creyente ya no se exalta, ya no dice «por fin», sino «gracias, Señor, porque me hiciste esperar», porque entiende que el tiempo de espera fue más valioso que la bendición misma, pues en la espera aprendió quién era Dios realmente. Las verdaderas añadiduras no son solo materiales. A veces llegan en forma de paz, que no se explica, fuerza que no se apaga, o sabiduría que guía sin ruido. Son evidencias de que el reino está obrando dentro antes que fuera. Y cuando llegan, llegan completas, sin tristeza, sin pérdida, sin culpa. Porque el sello de las añadiduras divinas es la paz del Espíritu. El hombre que esperó, que fue fiel, que no negoció su fe ni su pureza, verá el cumplimiento. No porque lo merezca, sino porque Dios es fiel para recompensar a quienes lo buscan de verdad. Entonces entenderá que las añadiduras no tardaron, solo esperaban el momento exacto en que el corazón fuera lo suficientemente maduro para recibir sin olvidar quién las dio.